Ok, listo. Pues les decía, nos toca la lección 65, es Mateo 11 del 20 al 30. Entonces vamos a ver qué dice en esta parte. Está un poquito larguito, pero es importante ver los dos temas que vienen aquí. El primero se titula, en la Biblia que la Reina Valera 1960 dice, Ayes sobre las ciudades impenitentes. Y entonces dice, Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo, habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes, y también les va a ir mal a ustedes los que viven en Betsaida. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir. Se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Esta es una parte importante, pero bueno, Jesús sigue hablando. Y entonces dice, en ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo, Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que lo mostraste a los niños. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. A los que estaban allí les dijo, mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Ok, vamos a ir analizando algunos de los versículos que vienen en esta lección. Y lo primero que quisiera, pues hacer referencia, ya ven que el título en esta parte dice juicio sobre las ciudades impenitentes. Entonces, buscando el significado de impenitente, dice que es un adjetivo que se dice especialmente de una persona que se obstina o niega en la persuasión al pecado y que persevera en él sin ningún tipo de arrepentimiento. Entonces, prácticamente por eso es la molestia de Jesús. Les está diciendo que a pesar de todos los milagros que él hizo en estas ciudades, en sus ciudades, él no ve un arrepentimiento en su forma de vida. Y entonces, de alguna forma, los compara con otras ciudades y les dice, si esto hubiera pasado en estas ciudades, ellos seguramente, dice, ¿no? Hubieran mostrado ese arrepentimiento, porque finalmente tenemos que entender algo. El arrepentimiento no es algo que se dice, es algo que se muestra a través de nuestras acciones y de nuestra forma de vivir. Y por eso Jesús está molesto de que a pesar de todo lo que él ha hecho en las ciudades de estas personas, pues prácticamente no ha habido un cambio, ¿no? Entonces, eh, a eso se refiere cuando habla de impenitentes, ¿no? Están prácticamente obsesionados en seguir en su mismo tipo y estilo de vida a pesar de lo que Jesús les ha mostrado. Y algo que nos damos cuenta que menciona ahí Jesús son los hay, ¿no?
Entonces, los ayes de Jesús, ¿a qué se refiere? Estos ay son de alguna forma una advertencia que Él les está haciendo. Y vamos a ver porque en la Biblia hay varios versículos bíblicos que justamente utilizan esta expresión. Entonces vamos a leer primero este que tenemos aquí, que es Isaías 5, del 20 al 23, y dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, que hacen, perdón, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, a lo que nos conviene, aunque sabemos que es malo, lo llamo bueno. Y a lo que es bueno, como no me conviene llamarlo bueno, pues entonces digo que es malo, ¿no? Y aquí dice, a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Entonces prácticamente estoy de alguna forma alterando todo y él dice, ay, ¿no? Cuidado, advertencia con esos que hacen o se comportan de esta manera. Después dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto lo podemos leer en Isaías y vamos a ver aquí que hay otros versículos, hay varios, pero no, obviamente pues no quise poner todos, pero sí puse algunos que son importantes porque creo que el Señor de alguna forma quiere que tengamos muy claro que Él siempre va a estar muy cerca de nosotros, haciéndonos esa llamada de atención. Y es prácticamente es un llamado de advertencia, de decir, ten cuidado, porque esto que vienes haciendo no está bien, ¿sí? Y entonces Él siempre está en ese proceso de advertencia en nuestra vida para evitar, ¿sí? Que de alguna forma esas consecuencias nos pueden alcanzar. Dice, hay de los que oprimen a los pobres, dice en Miqueas 2, hay de los que en sus camas, dice, piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y en Mateo, perdón, 23, del 25 al 28 dice, esto, no sé si en algún momento tal vez lo hemos mencionado en alguna de las clases pasadas, cuando Jesús prácticamente pues se va y arremete con todo en contra de los fariseos. Aquí igual tomé solamente un fragmento, pero si ustedes leen Mateo 23, se van a dar cuenta cómo es creo que prácticamente todo ese capítulo donde Él les está advirtiendo de lo mal que están haciendo. Y entonces aquí dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, estas son algunas de las advertencias que Jesús le hace a su pueblo y que hoy de alguna forma también es una advertencia que nos hace a cada una de nosotras. ¿Para qué? Para que tengamos ese cuidado de saber que Él siempre va a estar previniendo y cuidando cada paso que demos. Y en esos pasos que vamos a dar, si nosotras escuchamos su voz, si nos dejamos guiar por Él, obviamente vamos a tomar esa advertencia como palabra de sabiduría para nuestra vida y esto nos permitirá tomar las decisiones correctas. Después sigue hablando Jesús y entonces él dice, esta es otra versión, pero él dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, después de que da esta advertencia, como nos dimos cuenta, Jesús, ¿qué hace? Dice que se dirige a su Padre, ¿no? Y le agradece porque de alguna forma dice, pues prácticamente toda esta sabiduría que tú nos has revelado, no se la entregaste a los que son muy inteligentes, a los que tienen mucho poder, sino se los entregaste prácticamente a aquellos que tienen un corazón de niños, aquellos que realmente están atentos a recibir y que están esperando algo de ti. Y él dice, ¿no? Porque así le plació. Entonces, si seguimos leyendo, él nos está llamando a un descanso. ¿Sí? Él nos está llamando, permítanme un segundo. Gracias. Él nos está llamando a un descanso. Y vean que dice en Isaías 30:15, porque así dice Jehová, el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es decir, cuando nosotros buscamos realmente de la presencia de Dios, Él dice que en el descanso y en el reposo es donde encontraremos la salvación. Y en quietud y en confianza, ahí vamos a encontrar nuestra fortaleza. Porque si se dieron cuenta también, uno de los puntos que habla Jesús es que dice, ustedes todo el tiempo están cansados, angustiados, preocupados, y entonces Él está diciendo, pero vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. Hay la versión que les puse no es la que lo dice así, pero Él dice, vengan porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, antes de que vayamos a justamente entender esta parte del yugo de Jesús, es importante que entendamos que hay dos tipos de yugo. Si no estoy en uno, estoy en el otro, pero siempre voy a estar debajo de un yugo. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Ya, gracias. Entonces, en el caso, hay, como les decía, hay dos tipos de yugo. Un yugo es el que te coloca el mundo y el otro yugo es el de Cristo, que es el que nos promete descanso. Pero se van a dar cuenta que no solamente nos promete descanso, se van a dar cuenta que hay otras cosas que Jesús promete a aquellos que nos vamos a someter a su yugo. Entonces vamos a ir viendo aquí algunos versículos para que entendamos cuando hablamos del yugo del mundo, a qué se refiere. En esta parte de aquí, miren, vamos a ver 4 citas bíblicas, Deuteronomio 28:48, Hechos 15 del 7 al 11, Gálatas 5:1 y Lamentaciones del 1:14. Entonces, todas están aquí y vamos a empezar primero con Deuteronomio. En esta parte es cuando Dios, perdón, les está hablando a su pueblo. Si ustedes leen Deuteronomio 28, se van a dar cuenta de que ahí habla de cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios nos bendice, pero también cuando caminamos en desobediencia, desafortunadamente acarreamos maldiciones para nuestra vida. Entonces, vamos a ver cómo eso está en Deuteronomio y dice, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso, dice, sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. En Hechos 15, del 7 al 11, dice, después de una larga discusión, esto es Pedro, que prácticamente está discutiendo con algunas personas en aquel tiempo de la iglesia de los Hechos y con algunos fariseos que llegaron con la idea de que los gentiles
tenían que ser circuncidados igual que los judíos, porque eso era como originalmente Dios había escogido a su pueblo, ¿no? A través de la circuncisión. Entonces dice que Pedro toma la palabra e interviene y dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, dice Pedro, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces, si se dan cuenta, aquí, a través de también de los discípulos, querían imponer algo que no venía de parte de Dios. Entonces, como esto no venía de parte de Dios, obviamente, no nos pase por ayudar. perdón, permíteme. Elena, pues va a ser una gran profesión. Tal vez os pague una maestra. Como esto no venía de parte de Dios, entonces, ¿qué estaba provocando? Estaba provocando un yugo en la vida de los discípulos que se estaban convirtiendo a Cristo. Y entonces ahí, ¿qué hace Pedro? Pedro interviene. Acuérdense que Pedro había sido el que estaba más peleado con que realmente el Espíritu Santo viniera sobre los gentiles y sin embargo, perdón, Dios lo utiliza a él primero para que el derramamiento del Espíritu Santo cayera sobre los gentiles. Entonces, aquí también las personas están intentando poner algo en otras personas que no venía de Dios. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos experimentado y seguimos experimentando libertad en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, lo que aquí está diciendo Pablo hacia los Gálatas, le estás diciendo que permanezcamos firmes. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar nuevamente de poner ese yugo de esclavitud sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para que terminemos haciendo lo que él quiere que hagamos. En Lamentaciones 1:14 dice: pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Ahorita hablábamos de la advertencia. Dios siempre nos está advirtiendo, Él siempre tiene cuidado de nosotros, porque la pregunta sería: ¿qué padre no quiere que sus hijos, que sus hijas estén bien? ¿Sí? Entonces, Él siempre va a estar advirtiéndonos y de alguna forma hoy Él nos está diciendo que no volvamos a ese yugo que de alguna forma nos ha mantenido en esclavitud y no nos permitió ni nos ha permitido avanzar, que tomemos el yugo de Él. Ahora vamos a ir del otro lado. Si se dieron cuenta, esto finalmente es la carga y es el yugo. ¿Alguien tiene su audio por ahí abierto? No sé si lo pueden cerrar. Déjenme checar quién es, porque no veo. No, alguien por favor, si puede checar, tiene abierto su audio. Muchas gracias, ya quedó. Ok, entonces ahora vamos a ir de este lado. En el caso del yugo de Cristo, ¿qué nos promete el hecho de que yo tome la decisión, ¿sí?, de someterme a su yugo? Vamos a ver 3 citas bíblicas: Efesios 2:10, Mateo 7:14 y segunda de Pedro 1:4. Y dice en Efesios 2:10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano
a fin de que las tengamos en práctica. Entonces, cuando Dios nos creó, ya dispuso todas y cada una de las acciones, de las obras que Él tiene destinadas para cada una de nosotras. Cuando yo me someto al yugo de Cristo, cuando yo decido por voluntad propia entrar en ese gobierno y entrar en esa autoridad, entonces todas esas buenas obras que Él preparó para mí se activan, porque entonces yo ya estoy en el lugar correcto y en la posición correcta para poder ejercerlas y llevarlas una a una conforme Él las haya planeado. En Mateo 7:14 dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Sí? Entonces, si quiero encontrar la puerta, es más, ¿quién es nuestra puerta, no? Nuestra puerta sabemos que es Cristo. Nuestra puerta al propósito que Dios diseñó para cada una de nosotras es Jesucristo. Entonces, sí, hay un camino muy ancho, ¿sí? Hay un camino que realmente parece que se ve todo muy bien, que todo se ve muy bonito, pero ese camino es de perdición. Y aquí nos habla de una puerta estrecha, de un camino angosto, porque para caminar en él solamente hay una forma. Y no podemos estar tomando atajos y no podemos estar haciendo como que, pues busco mi propia manera o mi propia estrategia de ejercerlo, porque no funciona así. Por eso es angosto, para que no tengamos de alguna forma opciones que tomar. Él te dice: "Es este el camino". Y tú dices: "No, pero es que me quiero hacer de este lado". Pues no hay chance, porque es angosto, entonces en ese tenemos que caminar. Y en segunda de Pedro 1:4 dice: "Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina". Acuérdense que hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Y entonces aquí Él nos dice que nos ha entregado sus promesas. Él, si ustedes leen en la Biblia, Dios hizo pacto con muchos personajes en la Biblia, muchos pactos, ¿sí? Él les decía, yo voy a hacer esto por ti, pero requiero que tú hagas esto por mí. Y si la persona obedecía, Dios siempre, y lo van a ver ahí, Dios siempre cumple sus promesas. Por eso aquí dice, después de que escapamos de la corrupción que hay en el mundo, o sea, decidimos no vivir en lo que vivíamos antes. Y entonces escapamos, dice, a esos malos deseos, aquello que de alguna forma quería y gobernaba nuestra vida conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras emociones, conforme a satisfacer mis propias necesidades. Pero cuando yo decido poner mi vida en las manos de Cristo, entonces comienzo a tener parte de la naturaleza divina de Dios. No sé si logramos aquí comprender el alcance de lo que Dios nos está hablando. O sea, no es una naturaleza humana, es una naturaleza divina, porque fuimos creadas por un rey, fuimos creadas por un Dios, y así como Él es santo, así como Él es grande, así como Él es magnífico, así somos cada una de nosotras cuando entendemos que solamente en Él vamos a poder alcanzar sus propósitos y su diseño en nuestra vida. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre un yugo y el otro. Prácticamente el yugo del mundo nos lleva a un proceso de destrucción y el yugo de Cristo nos lleva a encontrar nuestro propósito, nos lleva a hacer las obras de Él y nos lleva a hacer, a adquirir esa naturaleza divina junto con Él. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí les puse, esta es la versión que les decía, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta imagen justamente podemos ver lo que es un yugo. El yugo, como sabemos, es algo que se ponía
no sé si se siga usando ahora, pero se ponían los bueyes. Entonces, esto tiene un punto donde la carga se divide de igual forma. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, aquí Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él no nos está prometiendo una carga pesada y además nos está diciendo que su yugo es fácil de llevar. Comparado con lo que hemos vivido y al yugo en el que estuvimos sometidos durante tanto tiempo, o que a lo mejor en algunas áreas de nuestra vida aún estamos bajo ese yugo que nos oprime, que nos angustia, ¿sí? Que nos carga, porque por eso Él nos llama. O sea, hay un propósito del por qué Jesús nos está llamando, porque Él dice, obviamente alguien que no se sienta trabajado, cargado, angustiado, preocupado, pues no va a ir delante de Dios. Pero Él está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a dar ese descanso. ¿Sí? Y está hablando de un descanso ahora, en este momento, no cuando ya partamos, no, está hablando de ahorita, de este momento. Pero también dice otras cosas, dice, llevad mi yugo y aprended de mí. O sea, el someterme al yugo de Dios tiene un propósito también. ¿Cuál? Que yo aprenda de Él. ¿Y qué voy a aprender de Él? Dice que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, fíjense que tiene que ver con el tener control sobre el poder que tengo. Nosotros sabemos que Dios le dio a Jesús todo el poder y toda la autoridad para poder traer libertad, echar fuera demonios, sanar, todo lo que dice la palabra que vino a hacer Jesús, además de establecer su reino, ¿no? Y todo lo que él enseñaba iba seguido de señales y milagros para manifestar que ese reino estaba presente, que no era un reino del que solamente se hablaba, como hacían los fariseos, pero que no demostraba absolutamente nada. Bueno, la mansedumbre tiene contener control sobre ese poder que Jesús tenía. Ese mismo poder que Jesús tenía, sabemos que hoy también mora en nosotros. Entonces, la mansedumbre es saber en qué momento y cómo utilizar ese poder que Dios nos dio. La otra cosa es la humildad. Sabemos que el mismo Cristo se despojó, dice la palabra, que él mismo decidió quitarse esa posición del Hijo de Dios, del Hijo del Rey, para hacerse un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Entonces, y vino aquí para servirnos, y vino aquí para hacer la voluntad de su Padre, y vino aquí para ser obediente y para entregarse por cada uno de nosotros. Entonces, si Él lo puede hacer, también nosotros podemos ser humildes y reconocer todos los días que necesitamos de Él y reconocer todos los días que Él tiene que ser nuestra guía en cada decisión que tomemos. Porque dice que cuando hacemos esto, entonces viene ese descanso, viene esa paz a nuestra alma. Yo estoy segura que, bueno, no creo que en este grupo ahorita haya alguien que en algún momento no haya sentido su alma afligida, preocupada. Todos lo sentimos, todos lo experimentamos. A veces puede ser que el día pase muy tranquilo, pero no todos los días son buenos. Tenemos días difíciles, días donde parece que todo, desde que amanece hasta que anochece, está en nuestra contra. Pero por eso Él dice, vengan a mí. La pregunta aquí sería, ¿realmente cuando yo estoy en esa necesidad, voy delante de Dios? ¿Pongo en práctica esta palabra que Dios me está hablando? ¿Realmente voy y le digo, Señor, pues aquí estoy porque estoy preocupada, estoy con una gran carga, me siento muy cansada, ya no puedo con toda esta situación? Porque eso es lo que Él está esperando de cada una de nosotras, que realmente nos pongamos bajo ese yugo que de alguna manera va a permitir que las cosas fluyan en nuestra vida y que nosotras podamos verlo de una manera diferente. Vean, estando bajo el yugo de Cristo, obviamente aquí estoy hablando del yugo de Cristo, dice que este es un vínculo que nos permite mantenernos cerca de Jesús. O sea, si se dieron cuenta en la imagen que veíamos hace ratito del yugo, pues lo que une prácticamente, o sea, se pone en el cuello, pero prácticamente las cabezas están muy cerca.
Entonces, cuando estas 2 cabezas están muy cerca, obviamente, dice que en el caso de los animales, siempre al que se le pone, vamos a decir, el que da la guía, es el animal que tiene mayor experiencia. Y el otro, aunque quiere ir para otro lado, pues no puede, porque está bajo el yugo. Entonces, lo mismo pasa con él. Cuando nosotros de manera voluntaria, como dice aquí, esto es un acto voluntario, es algo que con entendimiento yo tengo que hacer, no decir, bueno, pues ni modos, ahí voy. No, porque inmediatamente te vas a salir de ese yugo. Cuando vengas a ver, es más, ni cuenta nos vamos a dar y cuando vengas a ver ya tomaste tu decisión, ya hiciste lo que tú querías y te vas a dar cuenta, ¿por qué? Por la consecuencia que tiene tu decisión. Así de fácil y sencillo. Porque también Dios, ¿qué va a ver? Y nosotros también lo vamos a ver, los resultados que hay en nuestra vida. Entonces, en base a esos resultados, nosotros podemos saber si estamos bajo el yugo de Dios o no. Entonces, miren, dice, nos ayuda a llevar las cargas, permite que nos mantengamos cerca de Él, que nos pongamos de acuerdo, que nos enseñe y además que descansemos, que confiemos para avanzar hacia el propósito. O sea, el hecho de estar por ejemplo, en este caso, los 2 bueyes que están en un campo arando la tierra, están haciendo un trabajo. Entonces, es lo que Jesús quiere hacer con cada una de nosotras. Él quiere trabajar con nuestra alma, Él quiere trabajar con nuestra vida, Él quiere trabajar con nuestras emociones, Él nos quiere llevar, ¿sí? Hacia el punto para el cual fuimos nosotros diseñadas, creadas y que al día de hoy, bendito Dios, tenemos vida y respiramos. Pero si no nos sometemos a su yugo, entonces simple y sencillamente no va a funcionar y no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Así tengamos el conocimiento, así alguien más venga y nos los diga, si no obedecemos, pues simple y sencillamente no funciona. Vean esta frase. Y la verdad es que esta hoy hizo clic en mi vida porque dije, muchas veces lo aplicamos esto para los matrimonios, pero hoy lo apliquemos para nuestra vida en Cristo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, nosotros vamos a caminar con Cristo si no estamos de acuerdo con Él. Si no nos ponemos de acuerdo con Él, la pregunta es, ¿vamos a caminar con Él? No, la respuesta es no, porque Él no va a cambiar, ¿sí? El camino, Él no va a ser ni más ancha la puerta, ni va a ser más ancho el camino para que tú entres. Hay un camino que ya está trazado y Jesús está esperando por cada una de nosotras en cada una de las áreas de nuestra vida. Y hoy, ¿qué nos está diciendo? Pónganse de acuerdo conmigo, ¿sí? Prácticamente eso nos está diciendo, hoy ponte de acuerdo conmigo. Si no trabajamos juntos con Él, pues Él no se va a perder, nosotras vamos a agarrar monte, como dicen por ahí, ¿verdad? En Jeremías 6:16 dice, esto dice el Señor, fíjense. Deténganse en el cruce, dice, y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Entonces aquí a través del profeta Jeremías, Dios está dando una instrucción también a su pueblo y les está diciendo, deténganse en el cruce, ¿sí? O sea, en el cruce, acuérdense, siempre va a ser toma de decisiones, ¿sí? Entonces, detente ahí y mira a tu alrededor. Pregunta por el camino antiguo, dice, el camino justo, y ese escoge, camina por él, ve por esa senda. ¿Y qué va a pasar? Vas a encontrar descanso. Es decir, vas a encontrar la solución a todas tus preguntas, venir realmente, va a venir ese descanso de parte de Dios para todas tus preocupaciones, todas. Pero vean qué responde el pueblo. Pero ustedes responden, dice Jeremías, no, ese no es el camino que queremos. Entonces, la pregunta es, ¿quiero ser yo como esas ciudades, como dice la palabra al principio, impenitentes? Es decir, que no quiero realmente corregir mi camino o realmente le voy a decir, sí, Señor, aunque me cueste, pero me quiero poner de acuerdo contigo. Y hay promesas. O sea, aquí lo mejor de todo es que hay promesas de parte de Dios. O sea, Él siempre nos pide algo, pero siempre en esa obediencia va a venir nuestra bendición.
Entonces, para que hoy podamos terminar la enseñanza del día de hoy, el Señor al final me ponía de alguna forma que esto lo tenemos que practicar. O sea, como palabra, yo sé que seguramente muchas, ¿sí? O todas nosotras lo hemos escuchado y decimos, sí, Señor, pero hasta ahí se queda. Entonces me llamó mucho la atención hoy porque yo sentía que algo hacía falta y cuando me llevó a escribir esto dije, gracias, Padre, porque yo sé que de alguna forma tú nos estás llevando a esto, porque finalmente acuérdense de algo, yo puedo planear, puedo organizar, puedo establecer todo un plan para mi vida, pero si no lo llevo a cabo, no sirvió para nada. Fue tiempo perdido. Y algo que el Señor me decía, cuando estaba preparando la lección, era esto, la unción, bueno, le puse rompe, pero realmente es la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. ¿Ustedes han visto cuando alguna cuerda se pudre y realmente cuando la jalamos y la queremos romper, pues ni siquiera cuesta? Y entonces yo decía, Señor, bueno, pero ¿cómo de alguna forma poder impartir esto? Y entonces vean, me dio estos 7 pasos. Vean, el primero que tenemos que hacer, y no dejen que pase el día de hoy. O sea, yo sé que ya quedan pocas horas para que termine el día, pero hoy, antes de que se vayan a dormir, hagan esto, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a pudrir algún área, algún yugo que hay en algún área de nuestra vida que no nos permite avanzar. Y lo primero, ¿qué cosa es? Reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Si yo no reconozco que necesito de Él, si yo no reconozco que tengo una preocupación, si yo no abro mi corazón delante de Él, pues entonces, si no hay necesidad, Dios no tiene absolutamente nada que resolver. Entonces, el primer punto es ese. Cuando vayan, y seguramente ahorita, a lo mejor el Señor ya está trayendo a memoria a cada una de ustedes, cuál es alguna necesidad que ha estado ahí molestando, 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 pero que de alguna forma ha estado muy insistente y no nos permite avanzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer el día de hoy es reconocer nuestra necesidad. ¿En dónde? ¿Dónde está esa carga? ¿Dónde nos sentimos, como dice la palabra, no? Trabajadas, cargadas, ¿dónde? Porque ese es el primer paso. El siguiente, reconocer la autoridad y el poder de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, después de que Jesús hace toda esa advertencia, después dice, se dirige a su Padre y le dice que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. La pregunta es, ¿ustedes pedirían ayuda a alguien que saben que no tiene ni el poder ni la autoridad para ayudarles con su problema? Pues no iríamos. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, tal vez lo puedo contar y me puedo desahogar, pero hasta ahí. Mi problema va a seguir exactamente igual. Pero hoy es importante nuevamente reconocer que en nuestro Padre hay autoridad y hay poder para pudrir, para romper con todo aquello que nos tiene oprimidas y que no nos permite dar el siguiente paso. Entonces, estoy acudiendo a quien sí me puede ayudar y además en quien está la autoridad y el poder de hacerlo y que ese mismo poder y esa misma autoridad está en mí también, y eso lo tengo que recordar. El siguiente, activar nuestra fe, creer en la palabra, porque pues sí lo puedo hacer, pero si al final pienso que Dios no va a obrar nada, Dios no va a hacer nada, o sea, yo estoy aquí solita, ¿verdad? Y al final de cuentas Dios no hace nada, bueno, pues entonces ahí prácticamente ni siquiera ha empezado y ya lo negué. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar la fe, creer en la palabra de Dios y accionarnos. Acuérdense que como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo estoy creyendo en esa palabra y voy a creer que voy a caminar en esa libertad, entonces tengo que pedirle al Señor que me ayude a ver las cosas de una manera diferente, desde su perspectiva, con su mentalidad. Pedirle literal que ensanche mis estacas, que ensanche mi mente para poder recibir, ¿sí? La respuesta de Él. ¿Cómo va a obrar Él en esta situación? El siguiente punto,
entregarle las cargas. Que se ve muy fácil, ¿no? Porque vamos y le decimos: "Señor, aquí están todas mis cargas, todas mis preocupaciones, mira, yo ya no lo quiero". Pero el punto es que cuando nos levantamos las volvemos a agarrar, y así como llegamos, nos regresamos, porque eso significa que en el fondo no creo que él tenga la capacidad de poder ayudar. Entonces, entregarle las cargas es realmente decirle: "Padre, aquí está, y tomo tu carga, y tomo tu yugo. Tu carga es ligera y tu yugo es suave, y esto que estoy cargando realmente la siento como una gran piedra atrás de mí que no me permite avanzar. No lo quiero, aquí te lo entrego". Porque, ¿saben una cosa? Cuando nosotros le entregamos esa gran carga a Dios, entonces estamos con las manos listas para recibir lo que Él nos va a dar. Mientras no lo soltemos, ¿sí? Ahí vamos a seguir con las manos ocupadas, y entonces el Señor no puede depositar en nosotros lo que quiere depositar. El siguiente punto, si estamos yendo a su presencia y estoy por voluntad propia sometiéndome a Él, ¿qué tengo que hacer? Aprender de su palabra, aprender de esa mansedumbre y de esa humildad, a observar. Seguramente Dios les va a hablar, de verdad es que a mí me sorprende porque Dios habla de tantas formas, de las formas que menos nos podemos imaginar. Entonces, estemos atentas porque yo sé que Dios les va a hablar. Y entonces cuando tengan la respuesta, ¿qué hay que hacer? Obedecer, porque en la obediencia está la bendición, porque en la obediencia está el cumplimiento del pacto. Hoy estamos también haciendo un pacto con Él y le estamos diciendo: "Señor, yo entro a tu pacto, yo entro a tu voluntad, pero ayúdame". Dirían por ahí: "Pues lo condicionamos". Pues sí, pero está escrito también en la palabra. Yo leía la oración que hizo Jacob a Dios, y entonces le dice: "Si tú me vistes, si tú me das de comer, si tú me regresas con bien, entonces", le dice, "tú serás mi Dios". Y podríamos decir, lo está condicionando, pero es bien vivo, porque él cumple su parte y Dios cumple la suya. Entonces, sí podemos también pedir esa dirección para decirle: "Señor, a ver, yo voy a hacer esto, pero tú ayúdame, por favor", ¿sí? Entonces, es hacer un pacto con Dios. Y el siguiente punto, la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos da la unción que pudre todo yugo. Es decir, Él está en cada una de nosotras. ¿Qué tenemos que hacer? La unción del Espíritu Santo está sobre cada una de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues soltar, para que entonces la unción pueda ocupar el lugar que le corresponde. Y entonces ese yugo se pudra, toda mentira salga a la luz, todo lo que te ha estado deteniendo, todo lo que te ha estado engañando, que de pronto hoy estás muy contenta y mañana el desánimo está todo lo que da. Y tú dices: "¿Pero por qué? Si ayer estaba yo tan bien, y si escuché tu palabra y hoy me siento con la pila más baja que quién sabe qué". Bueno, siempre va a haber algo que va a ir en contra de lo que nosotros queremos hacer y avanzar. Pero si estoy consciente, entonces, ¿qué le voy a decir? Espíritu Santo de Dios, tú ya me diste la victoria y hoy permito que tu unción venga a esta área de mi vida y que pudra este yugo que me tiene oprimida y no me permite avanzar. Y lo vamos a ver, que eso es lo mejor de todo. Y finalmente, como él dice, cuando somos libres de ese yugo, entonces, ¿qué viene para nuestra vida? Un descanso. Viene ese descanso en su presencia y lo mejor de todo, porque cuando un yugo se rompe, les voy a decir algo, Dios nos está llevando a un nuevo nivel de fe, a una nueva posición. Nos está llevando al siguiente nivel hacia donde Él nuevamente va a trabajar con nosotras. Entonces, si lo analizamos, realmente vale la pena ponernos bajo el yugo de Dios, ponernos bajo la autoridad de Dios, porque ahí es cuando experimentamos la verdadera libertad de estar en su presencia y estar bajo su gobierno. Entonces, son pasos, creo yo, sencillos, pero finalmente, ¿saben qué cosa es?
es crear lo que nosotros queremos ver en nuestra vida. Es no quedarnos paralizadas ante lo que estamos viviendo, pero pues lo estamos viviendo y entonces como que no sabemos ni qué hacer. No, acordémonos que ese poder y esa autoridad, Dios ya la puso también en nuestra vida. Y cada vez que Dios les traiga una palabra, que Dios les revele una palabra, háblenla, porque cuando la hablamos estamos creando en el presente lo que Dios ya dijo que va a pasar en el futuro, pero no lo creemos. O lo decimos una vez, pero como mañana vemos que ya las cosas no salieron como nosotros pensábamos, entonces pues era mentira, ¿no? No, entiendan algo. Siempre nos van a estar peleando, siempre va a haber una oposición para que nosotras como hijas caminemos hacia el propósito de Dios. Y creo que por eso el Señor nos está dando las estrategias, nos ha dado la estrategia de la oración, nos ha dado la estrategia del ayuno, nos ha dado la estrategia de usar su palabra con sabiduría. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del doble filo de la espada, no? Que cuando nosotros recibimos esa revelación de parte de Dios es el primer filo que Dios le pone. Pero cuando esa palabra sale de mi boca es el segundo filo que le estoy poniendo yo con mi boca para que esa palabra que estoy decretando se cumpla. Ese es el poder que hay en cada una de nosotras. Entonces no podemos permitir que enfermedad, escasez, depresión, ansiedad, angustia sean yugos que aún tengan poder sobre nuestra vida. No estoy diciendo que no los vamos a vivir, porque van a haber situaciones que nos van a llevar a vivirlo. Lo que estoy diciendo es que cuando las enfrentemos, o más bien lo que estoy diciendo es que las enfrentemos. ¿Me explico? Porque una cosa es decir, pues sí, pero aquí me están dando de palos. A decir, no, a ver, para todo problema, Dios ya me dio una palabra y yo ya tengo ese poder y yo ya tengo esa autoridad y vas a tu Biblia y buscas la promesa y el pacto que hiciste con Dios y en ese momento lo vuelves a hablar. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra cosas espirituales que no podemos ver. Pero yo sé que también Dios está abriendo nuestro entendimiento y nuestro discernimiento para que sepamos cómo o Él pelea la pelea por nosotros, o nosotros con la ayuda de Dios también habrá peleas que vamos a tener que enfrentar. Voy a dejar de compartir, creo que esta era la última. Listo, ahora sí ya las veo todas. Entonces, creo que el día de hoy, como les decía, de verdad, no dejen de hacerlo porque así lo sentí en mi corazón, que hoy, en el momento que ustedes decidan, pero antes de que termine el día, ¿sí? Vayan delante de la presencia de Dios y se dejen dirigir con Él y vayan a poner todas sus cargas. Venid a mí, dice el Señor hoy. Hoy el Señor nos está llamando a su presencia y nos está diciendo, ¿qué tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué sigues cargando con eso? Ven, aquí es donde lo vas a entregar. No en otro lado, aquí conmigo. Déjamelo a mí. Deja que mi Espíritu Santo pudra todo lo que te ha tenido detenida, todo lo que no te ha permitido avanzar. Y recibamos lo nuevo que Dios tiene para nosotras, porque yo sé que a cada una las va a llevar a un nuevo nivel de entendimiento, a un nuevo nivel de sabiduría, va a mejorar sus finanzas, va a mejorar cualquiera que sea el problema que estén pasando. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y este es el tiempo, y se los digo así porque así lo he experimentado en estos días. Este es el tiempo de las respuestas de Dios. Entonces, no se pierdan las oportunidades y las respuestas que Dios está trayendo a nuestra vida. Dios está trayendo muchas respuestas y señales que ustedes le han pedido y que a lo mejor hasta se han olvidado. Entonces, estén atentas porque de verdad cuando Dios nos comienza a sorprender ya no sabemos ni qué hacer porque dices, Dios mío, sí estás escuchando mis oraciones. Entonces, en esa paciencia también de esperar, ahí vienen las respuestas.
No corramos cuando todavía no podemos caminar. Señor, no voy a correr. ¿Sí con qué trabajos estoy caminando? Pero voy a ser paciente en esperar tus respuestas. Pero también a través de lo que Dios nos dirija, movamos la mano de Dios a nuestro favor. Provoquémoslo. Provoquemos que Dios nos voltee a ver. Pero ¿qué va a hacer que Dios nos voltee a ver? Nuestra fe, nuestra obediencia. Él lo va a hacer. Entonces yo estoy segura que este es el tiempo. Entonces el punto es, si lo creemos, lo hagamos. Porque si no, como les digo, queda en el cuaderno, todas hasta tomamos nuestra nota, terminó la clase, lo cerramos y entonces el Señor dice, bueno, ahí te espero al ratito y jamás que llegamos. Y hoy el Señor nos está diciendo y se los vuelvo a repetir, ven a mí, ven a mí. Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Qué va a hacer? No lo sé, pero de verdad después por favor compártanlo, porque yo sé que Dios está haciendo cosas hermosas. ¿Y saben por qué? Porque nos sigue preparando, porque sigue preparándonos en este proceso y no podemos hablar de libertad cuando nuestra vida aún está bajo yugos que no hemos querido también nosotros soltar y que a veces reconocemos, pero que decimos gracias, Señor, y pum, otra vez nos volvemos a poner, pero no el de Él, sino el otro, el que cansa. Debemos de entender que nosotras, como seres humanos, tenemos límites. Y donde llega mi límite, ahí es donde comienza la gracia y la gloria de Dios. Ahí es donde el Señor comienza a obrar en nuestras vidas. Así que no dejemos que pasen más días, no dejemos que pasen más horas. El Señor lo está haciendo y yo le pedí, Espíritu Santo de Dios, es que eres tú. Entonces, a veces nosotros quisiéramos movernos y hacer lo mismo, ¿no? En nuestras fuerzas, ¿no? Yo quisiera meterme en cada una de las casas de ustedes, que pudiera salir mi manita y decirles, reciban lo que Dios tiene para cada una de ustedes. Y lo estoy hablando, recíbanlo, porque el Espíritu Santo de Dios no tiene límites. En mis fuerzas yo no lo puedo hacer, ni ninguna de nosotras lo puede hacer, pero Él está con cada una de nosotras y quiere traer más libertad a nuestra vida. ¿Para qué? Para caminar como lo que somos, sus hijas, y que podamos mostrar, como dice la palabra, su divinidad. Cuando todas esas cosas hermosas que hablamos de Dios, hagan de cuenta que es lo mismo que debemos hablar de cada una de nosotras, porque tenemos su naturaleza divina. Entonces, no se coloquen en una posición que no les corresponde. Que no se caiga nuestra postura por lo que venimos trayendo. A lo mejor físicamente nos vemos muy erguidas, pero espiritualmente parecemos como una viejita de 90 años o más con una jorobita y completamente dobladas. Espiritualmente así muchas veces caminamos. Cuando Dios nos está diciendo, no es así como quiero que vivas. Entonces, por eso Él hoy nos está llamando a su presencia. Entonces, no pierdan la oportunidad. Yo sé que todos los días lo podemos hacer, pero hay momentos claves, hay oportunidades. Es como cuando de pronto llega la oferta, ¿no? Y te dice, oye, hay oferta. Y si aprovechan estos minutos y alguien dice, yo lo tomo y lo compras y después, yo también quiero. Pero ya no es lo mismo. Dice, es que había el 2 por 1 en tanto y entonces a mí me tocaron 2. Y a lo mejor tú después vas a decir, acuérdense como dijo Eliseo, ¿no? Él pidió que pidió una doble porción de lo que tenía Elías. Entonces nosotras no seamos de una porción, vayamos por nuestra doble porción. Señor, vengo a entregarte todo y vengo a hacer un pacto contigo. No sé qué vayas a hacer con mi vida, no sé qué planes tengas para mí, pero aquí estoy. Y como le dijo Jacob, si tú me bendices, si tú me acompañas, si tú me das de vestir, si tú me das de comer y me regresas a salvo a la casa de mi padre, entonces le dice, tú serás mi Dios. Y de todo lo que tú me des, yo te voy a dar la 10ª parte. Ese es el compromiso, ese es el voto, ese es el pacto que hizo Jacob con Dios
en ese lugar donde se le abrió el cielo, dice que había una escalera, ¿sí? Que subía hasta el cielo y que ángeles de Dios bajaban y subían, y que él dijo, esta es una puerta del cielo y este lugar es casa de Dios. Nosotras somos casa de Dios. Nuestra vida es una puerta al cielo. Tómenlo. Tómenlo porque yo sé que Dios las va a convertir y las va a seguir haciendo en mujeres de bendición. No perdamos la oportunidad porque las puertas no siempre están abiertas. Y a lo mejor cuando yo quiera entrar, como le pasó a las 5 vírgenes que no llevaban suficiente aceite y que cuando se fueron por el aceite, regresaron, el rey ya había entrado, entró con las 5 vírgenes que sí tenían aceite y las que no, ay, ya regresamos con el aceite. Lástima, ya está cerrado. Ustedes son mujeres de oportunidad. Así que tomen la oportunidad que Dios les está dando y den ese siguiente paso de fe. A cada una el Señor nos va a utilizar. ¿Cómo? No lo sé. Pero yo sé que Él lo va a poner en el corazón de cada una de ustedes. Así que hoy mi oración es esa, que en humildad, en amor, podamos someternos a su yugo y le digamos, Padre, aquí estoy. La he regado, he caminado de una forma inconstante. A veces somos de doble ánimo, como dice la palabra. Dice, ustedes de doble ánimo, purifiquen su corazón. Y David eso le decía a Dios, purifica mi corazón, porque David era de doble ánimo. Y que eso nos pasó mucho a nosotras, ¿no? Hoy estamos contentas, mañana es triste, hoy estamos angustiadas, mañana preocupadas. Y bueno, hay una emoción que muy buena y de repente otra muy mala. Eso es ser una persona de doble ánimo. No seamos personas de doble ánimo. Tengamos mansedumbre, tengamos dominio propio, que ese espíritu que dice la palabra que el Señor puso en nosotros de poder, de amor y de dominio propio, lo ejerzamos todos los días de nuestra vida y que cada día vayamos más y más y más hasta que lleguemos, como dice su palabra, a la medida del varón perfecto. El Señor está y nos va a traer en un constante cambio y en un constante crecimiento. No nos quedemos enfermitas como plantitas y no crezcamos. Le permitamos a Dios, porque Él dice que Él es el que da el crecimiento. Entonces, le permitamos al Señor que Él siga obrando en nuestra vida para que pueda venir ese crecimiento. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, si no, para que podamos orar y le podamos dar gracias a Dios. Si me permites tantito, Viole. Sí, Connie, adelante, por favor. Quiero agradecer a tu persona, Violeta, porque a través de ti escucho la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y es algo mágico. Dijiste dos palabras, entendimiento y discernimiento. Es como una magia que me llega a entender cada palabra que estás diciendo. Me llega al corazón y tú lo sabes. Y cree que mi fe está aumentando. Amén. Gracias porque a través de tu persona he sentido, me ha llegado, lo estoy entendiendo. Y es un discernimiento que no lo puedo explicar, pero que lo siento. Y te agradezco que a través de ti me haya llegado este entendimiento que sí creo, que estoy en un proceso y tú lo sabes. Gracias. No te digo más que eso, gracias. ¿Sale? Amén, amén. Las cosas del Espíritu no se pueden explicar, pero se sienten. Y eso es lo importante. Bendito Dios sea Conchita, que yo sé que Él está haciendo esa obra perfecta en tu vida y la va a concluir. Así es que qué bueno, amiga. Te bendigo y las bendigo a cada una de ustedes porque sé que cada una tiene testimonios, que no somos finalmente, como tú decías, no, uno es el medio, pero el que lo hace es el Espíritu Santo de Dios. Y a Él siempre le vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Y yo agradezco los corazones dispuestos también de cada una de ustedes. Y yo sé que Dios los ve. Y porque los ve, ahí es donde Dios suelta más. Cuando hay esa necesidad, cuando uno viene expectante de recibir algo de parte de Dios, entonces
ahí es donde Él se derrama, porque hay una vasija que está lista para recibir, para seguir siendo llena. ¿Se acuerdan de la viuda cuando les dice el profeta que trajera las vasijas para llenarlas? Bueno, las vasijas se acabaron, pero el aceite jamás paró de fluir. Entonces, la presencia del Espíritu Santo de Dios jamás va a parar, jamás va a parar. Entonces, nosotras siempre tenemos que estar en esa constante búsqueda de decirle, Señor, dame más, Padre. Ya probé, ya me diste, ahora quiero más. Y yo sé que el Señor lo va a hacer con esos corazones tan dispuestos como los de ustedes. Pues muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Si no, pues ya podemos hacer la oración, si les parece. Laurita, ¿me quieres apoyar haciendo la oración hoy? Ya me estaba preparando porque ya me habían avisado. Perfecto. Sí. Padre, gracias de verdad por este tiempo, que es un tiempo maravilloso, Señor, como todo lo que tú has hecho. Sabemos, Padre, como tus hijas, que todo lo que tú tocas es perfecto. Y sabemos también que nos estás acompañando en este proceso, en esa transformación divina que viene de parte tuya, Señor, en nosotros. Gracias porque solo tú conoces nuestros corazones, solo tú conoces nuestras necesidades y también nuestras debilidades, Padre. Y lo único que tú estás pidiendo es que en este momento reconozcamos que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios misericordioso y que en ti toda obra está hecha de manera perfecta. Gracias, Padre. Bendigo la vida de tu hija Violeta. Bendigo la vida de cada una de las personas que estamos en este estudio, Padre, porque sin duda tú has tenido un cuidado especial por cada una de nosotras. Y en este momento, Señor, en este altar de adoración, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro compañero, y también eres nuestro guía, elevamos a ti, Señor, acción de gracias con todo nuestro corazón, porque tú seguirás mostrándonos aquellos misterios, Padre, que tienes en tu mente para nosotros, ese propósito perfecto para la vida de cada una de nosotras. Gracias, 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 Señor. Te damos gracias en este momento y sabemos que tú, así como nos hablaste a través de cada una de las palabras que Violeta manifestó a través de su boca, así, de la misma manera, nos seguirás hablando. Gracias, Padre, porque estamos preparadas, listas y dispuestas, Padre, para que tú sigas perfeccionándonos en ti. Bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Laurita. Pues bendiciones para todas. Como siempre, es un gusto poder verlas y tenerlas aquí. Así que pues nos vemos primeramente el próximo jueves. ¿Sale? Les mando un abrazote. Besos para todas. Sí, gracias, Viole. Gracias, Viole, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a para todas. todas. Gracias a todas.